Hace 3 años vemos un gran número de barcos rodeando una isla. Uno de los marinos menciona que deberían ayudar, pero su compañero le dice que es inútil, ya que sus armas no podían hacerles daño a esas cosas, así que solo podían depender de los cazadores. Luego vemos un grupo de cazadores luchando contra hormigas gigantes. Sin embargo, sus ataques serán inútiles, por lo que muchos de ellos son heridos gravemente, y uno menciona que con su rango es imposible vencerlos. En ese momento llega este tipo llamado Byung, quien manda a volar a la hormiga, y usando magia curativa sana a su compañero en un instante, y cuando está a punto de ser atacado, llegan más cazadores al rescate. Este tipo que puede usar rayos, llamado Enseok, y otro con super fuerza, llamado Yonjo. Ambos logran acabar con muchas hormigas, y los cazadores heridos mencionan que ellos son cazadores de rango S. Eunseok le dice a Byung que no se adelante, pero él responde que quería salvar a cuantos pudiera, y además confiaba en que lo protegerían. Luego aparece una hormiga blanca gigante, por lo que Yunho y Unsok van a combatirlo, pero antes le piden a Byung que se encargue de los heridos. Tras un ataque en conjunto, logran paralizar a la bestia, y Yonho, después de arrancarle sus colmillos a la hormiga, lo atraviesa con eso y lo derrotan. Sin embargo, llegan más hormigas blancas, por lo que ambos cazadores se ponen serios y atacan con más poder. En otro lado de la isla había otro grupo de cazadores, a punto de iniciar una batalla. Todos eran dirigidos por este tipo, llamado Choi, quien lanza su potente ataque de fuego, lo que destruye a las hormigas más pequeñas, pero las blancas sobrevivieron, por lo que los demás cazadores van al ataque. Luego nos explican que hace varias décadas aparecieron los portales, que son pasillos entre nuestro mundo y otras dimensiones, y tras estos portales habitan monstruos, unos seres espeluznantes a los cuales las armas corrientes no les afectan, y a los que despertaron con poderes capaces de combatirlos se les llama cazadores, y según la cantidad de poder mágico que poseen, se les clasifica en los rangos S, A, B, C, D y E. Sin embargo, una vez despiertan, no importa cuánto se esfuercen, sus atributos nunca van a mejorar. Nos vamos ahora al presente y vemos un portal en un edificio, y alrededor había un gran número de cazadores. Allí este tipo llamado Park salva a su amigo King, y le cuenta que su mujer está embarazada, y que en las incursiones se puede ganar mucho dinero. En ese momento llega el prota, llamado Sun Ji-woo, y todos lo comienzan a saludar. Park pregunta si es fuerte, ya que lo saluda a todo el mundo, y King dice que es al contrario, y que lo llaman el arma más débil de la humanidad, y le cuenta que quedó hospitalizado tras salir de un portal de rango E, por lo que debe ser el cazador más débil. Así que si va alguien como él, la incursión debe ser de bajo nivel. El prota había escuchado toda esta conversación, pero no podía reprocharlo, ya que era verdad. En ese momento se encuentra con esta chica, llamada Yuji, quien preocupada pregunta de dónde salieron las heridas de su cara. El prota le responde que pasó lo mismo de siempre. Yuji le pregunta qué pasó con el cazador curativo, y el prota le cuenta que como los demás eran de rango más alto, no llevaron a ninguno. Yuji indignada dice que eso no es posible, pero Jinwoo le dice que no pasa nada, ya que el problema era que es demasiado débil. Además, ya está acostumbrado. Luego van hacia el portal, ya que todo parecía listo. Ahí este señor, llamado Song, le dice a los cazadores que él será el líder de la incursión. Los demás dicen que era de esperar, ya que él es el más fuerte de ese lugar, por lo que pueden estar tranquilos. Después los cazadores empiezan a entrar, y King le dice al prota que se quede atrás, y procure no lastimarse. El prota entonces saca un cuchillo, que solo acepta un poco de magia, ya que es lo único que puede comprar con sus ingresos. Luego entra al portal, determinado a esta vez conseguir algo más. Cambiamos de escena y nos vamos a un edificio. Allí entro, un hombre felicita al presidente Go, y le pregunta cómo fue la reunión con el gobierno. Él menciona que siempre dicen lo mismo, que no pueden haber brecha de mazmorra, pero quieren provisiones estables de los materiales que hay en ellas. Esas demandas no son erradas, ya que los cazadores viven de los recursos de las mazmorras, y nos cuenta que los monstruos vencidos dejan caer unos cristales, que son piedras mágicas que dan dinero. Volviendo con el prota, vemos que pudo conseguir uno de estos cristales. En ese momento, un duende comienza a atacarlo y daña su cuchillo. Jinwoo después de esquivar algunos ataques, logra contraatacar. Sin embargo, su cuchillo se rompe al golpear al monstruo, por lo que es apuñalado por el duende. Luego llega Park al rescate y le pide a Yuji que se encargue del prota, mientras él iba por el siguiente monstruo. La cazadora entonces comienza a sanar al prota, mientras Jinwoo veía cómo los demás se enfrentaban sin problemas a los monstruos. Después nos explican que las piedras mágicas de los monstruos de alto rango también pueden convertirse en armas o equipos más poderosos, y que el mineral de maná que se extrae de las mazmorras sirve para lo mismo, pero sus efectos son menores. Y el presidente nos cuenta que el gobierno la quiere como fuente de energía, una más segura que la nuclear, más eficaz que la hidráulica y menos contaminante que la termoeléctrica. Por eso es la energía sostenible ideal, y promueven generar energía a través de mineral de maná y piedras mágicas, que son recursos raros que solo obtienen los cazadores. Por eso su papel es muy importante. Volviendo con los cazadores, vemos que lograron derrotar al jefe, y Yuji mientras cura al prota le dice que espera que no esté siendo cazador simplemente por orgullo, ya que ese paso de verdad morirá. Mientras tanto, el líder pregunta si tomaron su botín, y King dice que hay pocas vetas de mineral de maná, por lo que no hay recompensa suficiente. El prota por su parte dice que solo consiguió una piedra mágica de rango E, y eso no vale la pena para estar tan cerca de la muerte. En ese momento, uno de los cazadores le dice a los demás que vengan, ya que había encontrado un túnel, y comentan que puede ser una mazmorra doble, por eso no se cierra aunque vencieran al jefe. Sou menciona que generalmente se piden instrucciones a la institución cuando sucede algo inesperado, pero uno de los cazadores le dice que puede intentarlo, ya que solo es otra mazmorra de rango D. El líder entonces comienza a pensar un rato, y dice que lo decidirán por mayoría.
Tras esto, quedan 6 votos a favor y 6 en contra, por lo que la última palabra la tenía el prota. Jinwoo piensa que las mazmorras de rango D son peligrosas para él, pero debido a la desaparición de su padre, es el único que puede trabajar, ya que su madre está hospitalizada y su hermana tiene los exámenes de la universidad, así que como necesita el dinero, vota a favor. Cambiamos de escena al interior de la agencia de cazadores. Allí vemos que estaban evaluando el rango de cada cazador, y este tipo le informa a Choi que aseguraron un contrato con un rango B y 2 rangos C. Choi dice que continúan parando a todo el que parezca hábil sin importar género o edad, aunque duda que alguien supere a su Chae-in. Luego en las calles vemos unos tipos robarle el bolso a una chica, pero esta gringa se les pone enfrente y fácilmente recupera el bolso, causando de paso que ambos ladrones caigan de la moto. La gringa le da el bolso a su dueña, y todos comentan que es Chae-in, una cazadora de rango S, por lo que le empiezan a rodear, así que ella, al sentirse incómoda, decide escapar. Volvemos ahora con el prota y los demás, quienes ya llevaban caminando unos 40 minutos, y mencionan que el portal se cierra una hora tras vencer al jefe, por lo que aún tenían 20 minutos. El prota se disculpa con Yuji, ya que por su culpa vinieron a buscar otro jefe. Ella sin embargo le comienza a gritar, ya que si lo hubieran atacado más arriba, estaría muerto, y que solo pudo sanarle de milagro el brazo y la pierna. El prota se vuelve a disculpar con ella, y nos cuenta que Yuji es sanadora de rango B, y siempre lo salva. Yuji le dice entonces a Jinwoo que como disculpa tendrá que ir a comer algo con ella, mientras los demás cazadores mencionan que ya llegaron a la sala del jefe, pero es raro que tuviera una puerta, por lo que les da mala espina. Aún así, Kim y Son dicen que entrarán. Por otro lado, el presidente Go de la agencia de cazadores le da un mensaje a los nuevos despertados. Le dice que algunos de ellos elegirán ser cazadores y otros lo rechazarán, y que hace décadas que aparecen portales, y aún se desconoce mucho de las mazmorras, por lo que por más fuertes que sean, nunca deben bajar la guardia, ni subestimar las mazmorras, ya que para sobrevivir tienen que ser cobardes. Mientras tanto, el grupo del prota ingresa, y ven que habían diferentes tipos de estatuas, y había una que destacaba, ya que era mucho más grande y siniestra que las demás, y se preguntan si habrá monstruos, ya que no veían ninguno, y le informan al líder que había una escritura antigua, así que él se dirige hacia allí y lo comienza a traducir. Por otro lado, Yuji le dice al prota que una de las estatuas movió sus ojos y los miró. En ese momento se cierra la puerta, y uno de los cazadores dice que fue mala idea haber venido, así que se va, pero al tocar la puerta, una de las estatuas lo corta a la mitad. El prota asustado menciona que el tipo que acaban de matar era de rango D, por lo que era más fuerte que él, pero aún así no duró ni un segundo. Luego ve la estatua que le dijo Yuji, y esta dirige su mirada hacia él. Luego nos cuenta que ha estado cerca de la muerte muchas veces, cuando se separó del grupo en su primera incursión, cuando un monstruo de rango E hizo que lo hospitalizaran, o cuando casi muere de hambre en un laberinto, y aunque sean mazmorras de rango bajo, siempre pone su vida en juego. Los cazadores se equipan con el dinero de las piedras mágicas, y así vencen a monstruos más fuertes y consiguen mejores recompensas. Pero Jinwoo solo tiene un cuchillo barato, y si se rompe, tiene que usar las manos. Además que sus zapatos siempre están destruidos. Así pasa día tras día, aguantando burlas y arriesgando su vida por recompensas miserables. Y para sobrevivir, siempre observa atentamente todo lo que le rodea. Quizá por eso sabe lo que pasará. El prota entonces grita que todos se tiran al suelo. En ese momento, la estatua gigante dispara un rayo, que desintegra el suelo y algunos cazadores. Los demás cazadores estaban asustados y no comprendían lo que pasaba. Y Jinwoo se pregunta cómo acabaron así, ya que estaban encerrados y no podían huir, por lo que aterrado siente que todos morirán. Los demás cazadores discutían y no sabían si intentar escapar o quedarse ahí, ya que si lo hacen, las estatuas atacarán, y le agradece al prota por avisarles, ya que si no, todos estarían muertos. Jinwoo le responde que simplemente sintió que estaban en peligro, y se da cuenta que el líder había perdido un brazo. Son le dice que puede soportarlo, aunque le pide que detenga la hemorragia, y que eso se lo quería pedir a Sunho, pero su corazón es muy frágil, por eso ella solo participa en incursiones sencillas, aunque sea de rango B, y que él por su parte ya experimentó un par de veces las incursiones de rango B, por eso sabe que las estatuas son de rango A o incluso rango S. Menciona también que había unas reglas escritas en la piedra. La primera es respetar a Dios, la segunda enaltecer a Dios, y la tercera creer en Dios, y quien no las cumpla no saldrá de aquí con vida. El prota menciona entonces que quizá el dios del que hablan sea la estatua que los atacó. Tras pensar un rato, Son menciona que la estatua es demasiado fuerte, por lo que deben buscar una vía de escape. En ese momento, un cazador dice que firmó un contrato con un gremio grande, así que no podía morir en ese lugar, y usando su gran velocidad se dirige hacia la puerta, pero es desintegrado brutalmente, quedando solo sus pies. Al ver esto, todos se asustan, y el prota piensa que si quiere, la estatua puede matarlos a todos, pero seguramente no lo hace por una razón. Luego recuerda las reglas que mencionó Son, y le pregunta qué decía la primera. El líder dice que la primera es respetar a Dios, por lo que el prota menciona que deben seguir las reglas. El líder intenta detenerlo, pero al ver sus ojos de determinación, lo deja seguir. La estatua está a punto de disparar, pero Jinwoo se agacha y el monstruo deja de cargar su ataque. El prota le dice a los demás que agachen su cabeza mirando la estatua, ya que parece que no ataca si agachas la cabeza, porque la regla dice respetar a Dios. Todos los cazadores se agachan hacia la estatua, y el monstruo empieza a sonreír. Luego todos se paran y no reciben ningún ataque, por lo que piensan que saldrán con vida. En ese momento, el monstruo se para de su asiento y se dirige hacia ellos, por lo que el líder asustado le pregunta al prota qué es lo que deben hacer ahora. Jinwoo dice que la segunda regla es enaltece a Dios, y que esa es la clave.
Al escuchar eso, uno de los cazadores dice que le dejen ese trabajo, ya que estudió costumbres folclóricas y conoce algunas de las alabanzas para los dioses, así que se pone frente a la estatua y comienza a rezar. Sin embargo, el prota se da cuenta que esa alabanza no es para ese dios, por lo que el monstruo pisa al chico y acaba con su vida. Los demás al ver esto se separan y corren desesperadamente. Park menciona que no puede morir, ya que su familia lo espera, y se coloca en una esquina pensando que estaría a salvo, pero una de las estatuas que estaba detrás suyo lo parte a la mitad. El prota pensaba en la segunda regla, así que empieza a buscar pistas mirando las demás estatuas. Mientras tanto, algunos cazadores eran asesinados. Jinwoo se da cuenta de algo y le dice a los demás que se pongan delante de las estatuas que tenían instrumentos. Los cazadores obedecen y se dan cuenta que esas estatuas no atacan, sino que empiezan a tocar. Sin embargo, cuando el prota y Yuji se pusieron en una, no tocaba. Esto debido a que eran dos personas. Así que le dice a Yuji que se quede ahí, mientras él iba a buscar otra estatua. Pero el monstruo, en medio de todo el caos y el polvo, lo comienza a seguir. Aún así, el prota logra llegar a la estatua. Sin embargo, el líder le avisa que esa no es, y Jinwoo se da cuenta que está frente a una estatua que tenía escudo, por lo que es atacado. Sin embargo, logra sobrevivir, y al borde de la muerte se arrastra hacia la estatua, y cuando todo parecía perdido, ya que el monstruo estaba a punto de pisarlo, consigue llegar. Al cumplir la segunda regla, el monstruo vuelve a su asiento, y Yuji preocupada va con el prota, y al llegar se da cuenta que Jinwoo no tenía una pierna, por lo que empieza a sanar su herida. El líder por su parte empieza a quejarse del dolor de su brazo, pero Kim le dice que es el precio por la decisión que tomó como líder. Los demás le dicen que lo eligieron entre todos, por lo que la culpa no era solo de él. Song menciona que eso es cierto, que él tomó la decisión final. En ese momento, la estatua crea un altar, y el prota menciona que eso aparece constantemente en los mitos, para hacer ofrendas o sacrificios, y la tercera regla es creer en Dios, por lo que alguien deberá sacrificarse. Kim entonces saca su espada, y le dice a Song que partieron en dos a Park, un hombre que presumía a su esposa, y además murieron muchos más cazadores, por lo que él como líder debe asumir responsabilidad. Song le dice que está bien, que lo hará, pero que lo dejen ir por cuenta propia, y cuando llega al altar se enciende una llama, por lo que le pregunta al prota si se debe hacer algo más. Jinwoo entonces se pone a pensar, y le dice a estos dos chicos que lo ayuden a caminar, para que así pueda investigar el altar, y al llegar se enciende entre llamas más. El líder le pregunta si descubrió algo, pero Jinwoo le dice que no, y pregunta si vendrán a rescatarlos si se quedan sin hacer nada. Son le dice que el portal se abrió hace una semana, por lo que las estatuas harían algo antes de que lo rescaten. Luego el prota explica que los portales se abren del todo pasados 7 días, y después de eso los monstruos salen al exterior, y para impedirlo se vence el jefe de la mazmorra a tiempo, por lo que si fracasan aquí, esas cosas saldrán al mundo. Mientras tanto, vemos a la hermana del prota yendo a visitar a su madre, y le cuenta sobre su día en la escuela y cómo le fue en sus exámenes. Volviendo con el prota, le dice a los demás que vengan hacia él, ya que así se iba a encender una llama por cada uno, y si pasa algo, será entonces. Cuando todos se ponen alrededor del altar, se encienden llamas azules, se abre la puerta y las estatuas se comienzan a acercar. Jinwoo comienza a observar los detalles y se da cuenta que al mirar las estatuas no se mueven, por lo que le dice a los demás cazadores que no aparten la mirada de los monstruos. Pero esta chica no aguantó el miedo, por lo que se va corriendo, e increíblemente consigue escapar. El prota piensa entonces que las llamas azules desaparecen con el tiempo, y una naranja desapareció cuando ella escapó, y como la tercera regla es creer en Dios, es posible que eso sea una trampa para poner a prueba su fe. En este momento, este chico dice que tampoco puede seguir, por lo que se escapa y logra salir. Kim estaba a punto de irse también, pero el prota le dice que no lo haga, ya que si se va uno más, habrá un punto ciego. El líder le pide a Jungwoo que se explique, y el prota dice que estarán bien si mantienen la vista en las estatuas, ya que las llamas azules son un temporizador, y cuando se apaguen, se salvarán. Kim sin embargo le dice que también es posible que cuando se apaguen todas las llamas, acaben encerrados de nuevo, y que no esperaba que el prota haga tanto siendo el más débil, ya que los que están ahí sobrevivieron gracias a él, pero también tenía familia, y no quería morir, por lo que al final también se va. Al ver esto el prota se siente frustrado, pero menciona que no se rendirá, porque ya ha sobrevivido muchas veces. Son entonces le dice a Jungwoo y Yoji que se marchen, ya que él se quedará, y la puerta no se iba a cerrar del todo si se queda alguien. Sin embargo, Yoji no podía caminar, ya que no tenía fuerza en las piernas. Todo esto debido a que se excedió al sanar a Jungwoo, por lo que el prota le dice a ambos que se vayan, ya que él se iba a quedar. Son le dice que no lo hará, pero el prota le grita que nadie más podrá llevar a Yoji, y que se apresure, ya que no quedaba mucho tiempo. Yoongi le dice al prota que sí puede levantarse, y Jungwoo le dice que le prometió invitarla a comer, así que le da su piedra mágica y menciona que irá por el cambio cuando salga de ese lugar. Luego el líder noquea a Yuji y se la lleva. El prota menciona entonces que por suerte solo iba a morir él, y que debería haber contratado un seguro de vida mejor. Luego toma una espada que vio en el suelo, y menciona que se llevará a uno con él. En ese momento las estatuas comienzan a atacar, y el prota dice que siempre es el más débil, y se burlan de él por eso, pero aún así llegó hasta ese punto. En ese instante le cortan un brazo al prota, y mientras seguían atacándolo, Jungwoo menciona que él también quería ser mucho más fuerte. Luego recuerda las palabras de King y dice que solo le agradeció para aparentar, ya que él también tenía familia y quiere regresar con vida, pero siempre ganan los que se ponen por encima de los demás. Y cuando está a punto de morir, recuerda sus palabras, de que por suerte solo morirá él, y menciona que esa es una estupidez, ya que no quería morir. En ese momento se apaga la última llama azul y sale una notificación de una misión secreta llamada El valor de los débiles, que dice que tiene las calificaciones necesarias para ser un jugador, y si no aceptaba, su corazón se detendría en 0.02 segundos, por lo que al parecer el prota acepta.
Vemos al prota despertar en un hospital. Aliviado y confundido, se da cuenta que tiene sus brazos y piernas, y además no tenía heridas, así que se pregunta si todo lo que vivió fue solamente un sueño. En ese momento llega este tipo, y se presenta como Jin Chul-woo, de supervisión de cazadores. Él le cuenta al prota que lleva 3 días inconsciente. Al escuchar esto, Jin-woo queda sorprendido, y pregunta por Yuji y Song. Jin-chul le dice que están bien, pero debido a que Song perdió un brazo, es posible que deba retirarse, y están tratando a Yuji por el trauma psicológico, y en ese estado no podrá seguir siendo cazadora. Además, solo 6 salieron con vida de la mazmorra doble que encontraron, por lo que menciona que ser cazador es peligroso, pero hay pocas tragedias como esa, y por alguna razón, cuando acudieron con Tigre Blanco tras recibir los informes de los sobrevivientes, solo encontraron al prota inconsciente, y no había rastro de un templo o estatuas, por lo que si hubiera contradicciones entre los testimonios, o no hubieran quedado los cuerpos de las víctimas, habrían sospechado de ellos. Le dice también al prota que tiene una suposición, que es posible que haya despertado tras su despertar. Nos explican que los atributos de un cazador se fijan cuando esté despierta, y no cambian nunca, pero hay unos pocos cazadores que vuelven a despertar e incluso pueden llegar al rango A o S. El compañero de Inchul le da al prota un medidor, para que coloque su mano encima. Inchul piensa que si en verdad ve un monstruo que mataba al instante un cazador de rango bajo, haría falta un cazador de rango A o de rango S. Por eso lo más lógico sería un nuevo despertar de Jinwoo. Pero al colocar su mano, el prota solo da un puntaje de 10. Jinwoo emocionado pregunta qué rango tiene ahora, y Inchul le dice que fueron muy desconsiderados con él. Luego se retiran y su compañero menciona que hasta los de rango E obtienen más de 70 puntos, por lo que el prota es prácticamente un civil. Inchul menciona que la mazmorra desapareció, por eso no pueden investigarla, y se pregunta cómo Jinwoo logró sobrevivir siendo tan débil. El prota dice que se ilusionó por las puras, y pregunta si a ellos no les pareció curioso la notificación que tenía al frente, o acaso era que solo él podía verlo. Luego recuerda que cuando casi muere, le había parecido lo mismo. En ese momento llega su hermana llamada Gina, y le dice que tenga más cuidado, ya que estaba muy preocupada, y que a los demás cazadores no le pasa nada, pero él siempre acaba destrozado. El prota comienza a sonreír, y menciona que no es posible que pensó dejar a su hermana atrás. Su hermana le reclama su sonrisa, y le advierte que si vuelve a pasar algo así, dejará de estudiar para que Jungwoo deje de ser cazador. El prota se disculpa, y le pregunta si puede ver la notificación. Gina le pregunta a qué se refiere, así que Jungwoo le dice que lo olvide, y le pregunta cómo leería un mensaje en un juego. Ella menciona que se tiene que abrir la bandeja de mensajes. En ese momento le sale una misión diaria al prota, sobre entrenamiento de fuerza. Gina le pregunta por qué habla de juegos en un momento así, y Jungwoo le dice que es porque tiene mucho tiempo libre, y recuerda que la otra vez también aparecía la palabra jugador. Gina al ver bien a su hermano, le dice que se cuide, y luego se retira. Y afuera del cuarto le esperaba a su amiga llamada Sonji. Mientras tanto, el prota seguía viendo las notificaciones, y lee que el sistema está para ayudar al desarrollo del jugador, y no cumplir con el sistema puede conllevar un castigo. El prota no entendía nada, pero igualmente le da a confirmar a su misión diaria, y ve que tenía que hacer flexiones, abdominales, sentadillas y correr, y no hacerlo puede conllevar un castigo. Al ver todo esto dice que no está para bromas, y que no tiene energía para eso, ya que está hospitalizado. Sin embargo, el contador seguía bajando. Por otro lado, Jinchul le informa al presidente Go que no había indicios de un segundo despertar en Jinwoo. Go le dice que está bien, y que por suerte no hubo brecha de mazmorra, pero hay muchas cosas sin explicación en ese incidente, por eso lo va a considerar un caso excepcional, y pedirá que se registre y se vuelva a investigar. Luego vamos con Choi, que le dice a Chae-in que quiere que vaya como instructora en la próxima incursión de rango B, ya que servirá como entrenamiento práctico para los nuevos. Ella le dice que no cree que sea buena profesora, y Choi le responde que basta con que pelee como siempre. Le cuenta también que el gremio de cazadores está entre los 5 más grandes del país, pero internacionalmente se queda corto, y aunque es imposible aumentar el rango individual, se puede enriquecer la experiencia. Luego vemos aparecer un portal en medio de la pista, por lo que los civiles piden que los cazadores hagan algo pronto. Por otro lado vemos que se acabó el tiempo para la misión diaria del prota, así que aparece en un desierto junto a un monstruo, y el castigo era sobrevivir 4 horas, así que el prota comienza a correr por su vida. Al mismo tiempo las enfermeras se dieron cuenta de que Jinwoo no estaba en su cuarto, por lo que comienzan a buscarlo. El prota ya estaba muy cansado porque no paraba de correr, y cuando se le iban a devorar, finaliza el tiempo y vuelve a su habitación, pero se desmaya debido al cansancio. Al rato las enfermeras lo encuentran y van a ayudarlo. Al día siguiente le piden a Yoon-hee ir a una mazmorra de rango D, sin embargo ella lo rechaza. Luego le cuentan que el prota ya despertó, así que va a visitarlo, y cuando se dirigía a su cuarto, escucha a las enfermeras decir que el prota estaba corriendo, y que lo hacía cada mañana, así que lo comienza a ver por la ventana. El prota nos cuenta que se cumplen 4 días desde que despertó, y ahora ya sabe varias cosas. Primero, que lo que ve no es una ilusión, y que si hace misiones diarias, recibe 3 recompensas, y una de ellas será recuperación total, así que la elige para eliminar el cansancio. También puede asignar puntos para mejorar sus atributos, por lo que aumenta su fuerza y siente que va ganando más músculo. También había habilidades e inventario, por eso siente que está presenciando un mundo muy extraño. Su última recompensa es una caja de botín aleatorio. Al abrirla le sale una llave, y menciona que hasta ahora solo le daban curitas o bolígrafos. La llave era para transportarse a una mazmorra de instancia, y se puede utilizar en la salida 3 de la estación de metro. El prota no sabía que es una mazmorra de instancia, pero menciona que seguro es para hacerse más fuerte.
Luego en las noticias nos informan que surgió un nuevo portal de rango D y que se está trabajando en los portales de rango C de los sectores central y este. Además hay un portal de rango B del sector del puerto. Volviendo con el prota, vemos que fue a visitar a su madre. En ese momento vemos un flashback de hace 4 años. Allí vemos al prota con su madre en brazos. Jinwoo le gritaba, pero ella no respondía. Y al llevarla al doctor, le dicen que es una enfermedad conocida como el último sueño, y que surgió a la misma vez que los portales. Esta enfermedad afecta a uno de cada decenas de miles. Algunas teorías dicen que la ocasiona el contacto prolongado con el maná, y actualmente solo puede intentar alargar la vida de la madre. Debido a esto, Jinwoo se pone a trabajar para cubrir los gastos, y cuando lo hacía siente algo, así que va a la agencia de cazadores y le confirman que está calificado como cazador. Luego va a contarle a su hermana, ya que con eso podría pagar el tratamiento de su madre. Sin embargo, al ir a las mazmorras se dio cuenta de lo difícil que es. Sus compañeros dicen que no repartirán el botín con quien no trabaja, por lo que Jinwoo se disculpa por ser tan inútil. Volviendo al presente, vemos que el prota estaba entrenando, y a su vez seguía aumentando sus puntos de fuerza. Después se dirige a otro lugar, y menciona que tiene el equipo necesario, e hizo lo que debía, y aunque vuelva a correr peligro, huirá a toda velocidad. Luego saca su llave, y aparece una cerradura frente a él, así que la abre y aparece una especie de portal. Luego entra, preparado para la acción. Al bajar las escaleras, le aparece que acaba de entrar a una mazmorra de instancia, y el portal se cierra. Sin embargo, se da cuenta que las personas pasaban normalmente, mientras que él está en una dimensión diferente, por lo que no podía oír si algo sale mal. En ese momento le sale un aviso que dice que debe derrotar al jefe, o usar una piedra de teletransporte para escapar. El prota se pregunta qué es eso. Luego se adentra en la mazmorra y le aparecen 3 duendes, así que comienzan a luchar. Después de unos cuantos golpes, logra acabar con todos, y se da cuenta que ahora es mucho más fuerte que antes. En ese momento aparece un lobo, y le rompe su cuchillo. El prota menciona que puede sentir que ese lobo es mucho más fuerte que los duendes, y se da cuenta que sus piernas no reaccionan, ya que tenía miedo debido al trauma que le dejaron las estatuas. El lobo lo ataca, y Jinwoo apenas lo esquiva, y recuerda que no hay curadores, por lo que si lo lastima mucho, todo se acabaría. El lobo lo va a atacar nuevamente, y el prota al parecer estaba acabado.